Buenos días a todos. Espero que me estén escuchando bien. ¿No se me escucha? ¿Podemos subir un poquito el volumen, compañeros? Uno, dos. Bueno, a ver si tapándome por aquí así se me escucha un poco mejor. ¿Más cerca? Ok. Veamos así, a ver si... Vamos a intentar hablar un poquito más fuerte. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos aquí a Recreate Academy. Un saludo a todas las personas que nos están siguiendo también en línea. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del tema de moda, ¿no? De la inteligencia artificial, que es algo que de repente pues ha entrado en nuestras vidas de todos nosotros, ¿no? De los profesionales, de la educación, del gobierno, en todos los ámbitos está generando una auténtica revolución, ¿no? Pues vamos a ir viendo una serie de temas, espero que les resulte interesante. La parte final está dedicada a temas de educación. Quiero que ustedes también participen un poco y me cuenten al final algunas de sus dudas que puedan tener, ¿no? Entonces quiero hacerles al principio una introducción a qué es la inteligencia artificial, cuáles son los avances que hemos tenido hasta ahora que nos han llevado a la situación que tenemos ahora, cuáles son los problemas que vamos a estar viendo o que ya estamos viendo con los modelos de inteligencia artificial y qué podemos hacer en el ámbito de la educación para ir introduciendo estas herramientas, cómo evaluar su impacto y algunas cosas más, ¿no? Por favor, la siguiente. Bueno, este es el resumen de la agenda de hoy, ¿no? Espero que les sea interesante. Siguiente, por favor. Nosotros somos un equipo dentro del gobierno de Jalisco que trabajamos de forma horizontal con todas las secretarías. Dependemos directamente de la jefatura de gabinete y de la Coordinación General de Innovación Gubernamental, ¿no? Aquí, siguiente por favor, somos un equipo relativamente pequeño. Aquí estamos viendo nuestro coordinador, Mario Arauz, que es esta persona que tuvo esta visión de crear la Dirección de Inteligencia Gubernamental en el Gobierno de Jalisco, ¿qué es eso de inteligencia gubernamental? Pues últimamente vimos mucho hablar de inteligencia de negocios, pues Mario, con su visión siempre hacia adelante, dijo, no, vamos a crear esta unidad o esta dirección dentro del Gobierno de Jalisco para ayudarnos con análisis de datos para la toma de decisiones. Y dentro de esta Dirección General de Innovación Gubernamental tenemos la primera Dirección de Inteligencia Gubernamental en Gobierno en todo México, ¿de acuerdo? Que está dirigida por el doctor Ulises Moya, que hoy nos ha podido acompañar. Y bueno, vamos a estar viendo un poco varias cosas. Siguiente, por favor. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial es una disciplina que agrupa un conjunto de técnicas, ¿no? Que permiten que las computadoras realicen tareas complejas de manera efectiva, ¿no? Con más detalle nos vamos a esta definición. Este es un acuerdo de la UNESCO sobre la ética en la inteligencia artificial, que es muy interesante. Les voy a recomendar posteriormente que lo lean. Dice, los sistemas de inteligencia artificial son tecnologías de procesamiento de la información que integran modelos y algoritmos que producen una capacidad para aprender y realizar tareas cognitivas, dando lugar a resultados como la predicción y la adopción de decisiones en entornos materiales y virtuales. Los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para funcionar con diferentes grados de autonomía mediante la modelización y representación del conocimiento y la explotación de datos y el cálculo de correlación. Esto es una definición bastante general, ¿no? Que agrupa muchas cosas que tienen que ver con los datos, el análisis de datos. En el lado izquierdo podemos ver el conjunto de técnicas que forman parte de la inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos conceptos como el reconocimiento de patrones, el aprendizaje profundo, que luego vamos a ver con un poco más de detalle, el aprendizaje de máquina o machine learning, los datos, las redes neuronales, que es una tecnología que también vamos a estar hablando bastante más de todo esto, el aprendizaje reforzado, el análisis de sentimientos, algoritmos y muchas matemáticas. Finalmente, eso es lo que impulsa esta revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos básicamente tres tipos de inteligencia artificial, ¿vale? Ahora mismo, muchas personas, cuando hablas con ellas, te expresan, ¿no? Así como te dicen, no, es que la inteligencia artificial aprende sola y cosas por el estilo, ¿no? Todavía no hemos llegado a eso. Estamos en el primer nivel, que es lo que se llama como IA estrecha o débil, ¿vale?
es una inteligencia artificial que aprende a base de ejemplos. Entonces, puede ser entrenada para realizar tareas concretas, no puede saltar de una tarea a otra si no ha sido entrenada para ello. Esto es una limitación muy importante, ¿vale? Luego tenemos otros dos tipos que de momento son solo conceptos teóricos, es decir, no se ha conseguido llegar a crear una inteligencia artificial que cumpla ninguno de estos dos paradigmas, que es la IA general o IA fuerte, que es capaz de realizar varias tareas sin haber sido entrenada específicamente para ello, y la super IA, que ya es un concepto como más lo que vemos en las películas, ¿no? Una inteligencia artificial que tiene sentimientos, que puede tener una relación con las personas, pensar, generar juicios por sí misma, ¿no? Sin haber realizado, digamos, se parecería más a la inteligencia humana, ¿no? Pero no estamos en eso, estamos en la inteligencia débil todavía. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta, no dejarnos llevar por el momento de que está viviendo ahora mismo la inteligencia artificial, de que parece que lo puede hacer todo. Es solo en apariencia, realmente no es capaz de aprender o de saber hacer nada sobre lo que no le hayamos entrenado previamente. ¿De acuerdo? Estamos en eso. Bien. Siguiente, por favor. Pues esta ha sido la evolución de la inteligencia artificial durante los últimos aproximadamente 70 años. Desde los años 50 aparece un concepto que es ahora mismo muy importante para la inteligencia artificial moderna, que es el perceptrón, lo que se llamaba una neurona artificial, ¿no? Hay un paper del año 54, creo que es, que ya expone este concepto donde hay una neurona que está basada en los cerebros de las personas, que se activa con unos determinados impulsos y eso genera una respuesta de un sistema informático, ¿vale? A partir de ese concepto ha ido evolucionando la inteligencia artificial. Ahora tenemos, posteriormente, en los años 80, el aprendizaje de máquina, que se basaba en análisis de datos y podía, por ejemplo, hacer clasificaciones o correlaciones de una forma, digamos, entrenada. Es decir, le damos un conjunto de datos, le damos ejemplos y aprende a clasificar algo, ¿vale? Posteriormente, en el año 2010, el uso de las redes neuronales, que es lo que estábamos hablando al principio, esto del concepto del perceptrón, se volvió más generalizado y tuvo un brinco importante en su rendimiento, que esto es lo importante. De repente la gente se dio cuenta que funcionaba, ¿no? Esta estructura que intenta imitar un poco cómo funciona un cerebro humano, ¿vale? Imagínense que son muchas capas de diferentes filtros de imágenes que se relacionan entre sí y se activan con diferentes entradas, ¿no? Impulsos, digamos. Y esto puede generar una respuesta del sistema, digamos, ya mucho más compleja, ¿no? Son a veces redes que tienen muchísimas capas que interactúan entre sí, ¿no? Que es lo que se conoce como aprendizaje profundo. ¿De acuerdo? Y lo más nuevo que hemos tenido, que son, ¿no?, los modelos grandes de lenguaje, o LLMs, como les llaman, que han dado pie a GPT-3 y posteriormente a lo que todos hemos visto últimamente, que es ChatGPT, ¿no? Que es lo que más nos ha dejado así impresionados de cómo funciona y la apariencia que tiene de estar conversando con un humano. Pero es pura apariencia, en realidad. Ahora vamos a ver, ¿no?, un poco más en detalle esto. Les recuerdo, ChatGPT fue liberado al público en noviembre de 2022. Todavía no ha pasado ni un año. Y en ese año hemos pasado por el momento de super popularidad, que todos nos quedamos así de impresionados, y luego una caída un poco, ¿no? De ya esto no es tanto como nos pensábamos, ¿no? Ya hemos bajado nuestras expectativas. Ya entendemos un poco más cómo funciona y cuáles problemas puede tener, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. O sea, aquí hemos puesto una lista gigantesca de aplicaciones de la IA que yo les quiero contar un poco, ¿no? Y que está relacionado mucho con nuestra experiencia en el uso de la tecnología. No es algo que haya venido un vendedor a explicarme, o no, esto es nuestra experiencia propia de trabajo en la dirección, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero y lo que a nosotros realmente nos ha impresionado más es la capacidad para convertir una conversación grabada. Ahora mismo todos estamos, después de la pandemia, acostumbrados a tener videoconferencias, ¿no?, para reunirnos con nuestros compañeros, hablar de cualquier tema, discutir algún tema. Este primer punto, ¿no?, la conversión de
de una conversación hablada a texto. En concreto, aquí estamos hablando de esta herramienta que se llama Whisper, que es de OpenAI y que funciona increíblemente bien para el español, algo que nunca hubiéramos imaginado. Siempre pensamos que aquí está el inglés, ¿no? Que es el lenguaje que habla, digamos, la mayor parte del planeta, y luego el español, que es el segundo o el tercer idioma más hablado, ¿no? Después del chino y el inglés. Entonces, los modelos que hacen esto funcionan espectacularmente en español. Tienen un error bajísimo y además funcionan en cualquier variante del español. Pueden funcionar con castellano, con español de México, de Argentina, de Chile, y él es capaz de identificar qué es lo que se está hablando con todos los diferentes acentos, las palabras que usa cada país en concreto, ¿no? Con su slang, digamos, y traducirlo perfectamente, de manera que podemos, por ejemplo, agarrar nuestra reunión que acabamos de tener, meterla en el modelo y obtener inmediatamente una transcripción perfecta, ¿vale? No es capaz todavía, no hay soluciones de paga que sí lo hacen, pero no es capaz de decirnos quién dijo cada cosa. Pero eso sí, si entramos a modelos de pago, entonces sí es capaz de identificar quiénes son las personas que hablaron durante la conversación y escribir los párrafos con su correspondiente autoría, digamos, ¿no? Entonces esto nos da una infinidad de aplicaciones. Podemos, por ejemplo, llevarlo a nuestro salón de clase, estar grabando nuestra propia clase que estamos dando a los alumnos, grabarla y posteriormente editarla y enviarla como texto a los participantes para que tengan el resumen, ¿no? Y ahí, si alguien no asistió, puede tomar notas o puede generar sus propias notas a partir de nuestra clase. Si yo fuera ahora mismo un estudiante, eso es lo que haría, ¿no? Llevar mi celular, grabarlo todo y luego pasarlo por este modelo y tener unas notas perfectas de mis clases donde yo podría consultar todo, ¿no? Lo que vimos. El siguiente punto, que también es muy importante, están ordenados en cuanto a la importancia que les damos nosotros, ¿no? Que es la visión artificial. ¿Esto en qué se está viendo ahora mismo? En robots que funcionan en la industria para todo tipo de temas, que pueden clasificar basura, pueden empaquetar diferentes productos de forma automática simplemente con una cámara que esté apuntando, o por ejemplo los vehículos autónomos, que son los que están empujando el desarrollo de la visión artificial, ¿no? Son capaces de reconocer los diferentes objetos que hay en una calle, la banqueta, el paso de cebra, los semáforos, todo, ¿no? Y aquí, pues nosotros también hemos hecho nuestra parte y estamos trabajando con temas que permiten, por ejemplo, extraer información automáticamente de documentos escritos. Puede ser, por ejemplo, un certificado de nacimiento o cualquier tipo de formulario que se haya escrito, ¿no? Podemos extraer los datos automáticamente, o se pueden hacer cosas mucho más complicadas que no vamos a entrar aquí a ver, ¿no? También está la parte de texto a conversación, ¿no? Que podemos transformar texto a palabras con ya una cierta similitud a la voz humana. Ya no es tan robótico como era antes, que le escribíamos las cosas en la computadora y las repetía como un loro, ¿no? Ahora ya tiene una entonación, sabe cuándo tiene que pararse y algunas cosas más, ¿no? La traducción automática, de nuevo, esto por ejemplo se puede hacer con Whisper también. Podemos escuchar o grabar una presentación en inglés y decirnos directamente, pásanoslo de vídeo a este texto ya en español, en un solo paso, sin tener que hacer previamente la traducción, el texto a inglés y luego la traducción a español, ¿no? Entonces, esto que está teniendo un impacto ya directo, por ejemplo, en el empleo de los traductores y las personas que se dedican a la transcripción de documentos. ¿Qué más tenemos? El texto-imagen, ¿no? Que es otra de las cosas que también ha resultado muy impactante, cómo funciona y la calidad que tiene, que es uno puede escribir en la línea de comandos o el prompt, como le llaman, de alguno de estos modelos. Genérame el logo de una empresa que se dedique a repartir pizzas, pero que además tenga un monito que sea un loro y un árbol, y lo hace, ¿no? Automáticamente, y te va generando múltiples opciones. Tú puedes elegir la que más te guste. Quiero que sea estilo realista, quiero que sea como un cuadro de Van Gogh, ¿no? Entonces, lo vemos y es muy impactante, pero esto de nuevo es debido a cómo ha sido entrenado. Detrás de esto hay un conjunto gigantesco de imágenes con el que se ha entrenado la inteligencia artificial, y esto le permite
generar estas, digamos, imágenes sintéticas, falsas, ¿no? Texto a vídeo, lo mismo, podemos escribir un texto y nos genera un vídeo de pocos segundos de, por ejemplo, una persona caminando por la playa y lo hace, ¿no? Genera una persona, la coloca en la playa y le pone a caminar en movimiento, pues, y bastante impresionante. El tema de texto a música también me puede decir, quiero una canción estilo música clásica que dure tantos minutos y la genera, ¿no? De nuevo, todo esto es aprendizaje. Por ejemplo, los chatbots inteligentes o conversacionales. Inteligentes los pongo entre comillas porque no son tan inteligentes. De hecho, no tienen ninguna inteligencia. Lo único que hacen es repetir como un loro lo que han escuchado, bueno, o lo que le hemos enseñado, ¿vale? Y aquí tenemos varios productos ahora mismo. Tenemos ChatGPT, que es el que está, digamos, más avanzado. BART, que es de Google, que tiene la limitación ahora mismo que solo funciona en inglés, con lo cual pues, nos limita el acceso a los hablantes del español. Y finalmente Llama, que es de Meta, que lo interesante que tiene este modelo es que te permite el uso comercial, es decir, yo puedo descargarlo y utilizarlo para mis propios fines. Claro. Esto exige previamente haberlo entrenado para lo que yo lo necesito, ¿va? Tengamos en cuenta eso siempre. Y algo que ya hemos visto, ejemplos reales, son los servicios legales. Aquí hay pues, varias aplicaciones. La primera es la búsqueda de jurisprudencia. Le podemos preguntar a la inteligencia artificial, a ver, búscame casos similares al que yo estoy en este momento trabajando, ¿no? Y me va a ir a buscar en su memoria gigante, evidentemente, que tiene, no puede olvidar nada porque es una máquina. Y te va a decir, pues este caso o este juicio está relacionado con tu caso y este otro, y aquí se generó la jurisprudencia, y toda esa investigación que antes se tenía que hacer a mano, pues es automática, ¿no? La extracción de texto de sentencias, esto es algo que hemos visto ya que está haciendo en Argentina por gente de la sociedad civil, no es una empresa, no es bueno, sí es una startup, pero es gente que viene de la sociedad civil, que permite, por ejemplo, entregarle una sentencia a la inteligencia artificial y es capaz de decir, esta sentencia está juzgando este tipo de delito, las personas que participaron fueron esta y esta y esta, y estas fueron ¿no? la situación que se generó que dio lugar a ese juicio, ¿no? Entonces te resume toda la sentencia en una base de datos y tú ya pues como que puedes ir trabajando de forma mucho más rápida. Finalmente, los pronósticos meteorológicos, los modelos que tienen que ver con este tema ya son gigantescos, nos permiten conocer con muchísimo detalle cuál va a ser el pronóstico en zonas muy locales, y todo esto está basado en inteligencia artificial. No podemos ir a decir, quiero ver si va a llover en mi colonia la semana que viene, y podemos ir y verlo y nos dará un resultado bastante adecuado, ¿no? Tenemos también la parte fiscal, de detección de fraudes, transacciones fraudulentas, modelos de riesgos para préstamos. Esto se lleva haciendo muchísimos años, no es nada nuevo, es algo que existe desde hace bastante tiempo ya. En medicina tenemos también toda la parte de diagnóstico con imágenes médicas. Esto es algo que estamos trabajando nosotros, por ejemplo, en la dirección con el tema de retinopatía diabética. Le entregamos una imagen de fondo de retina al modelo de inteligencia artificial y es capaz de clasificarnos si la persona tiene retinopatía, qué nivel de retinopatía tiene. ¿De acuerdo? Esto no es con la idea de suplantar a los médicos, sino es con la idea de que trabajen de forma cooperativa y puedan ir más rápido, ¿no? Bueno, finalmente la parte que no es tan positiva, que son la guerra automatizada. Ya estamos viendo aviones, cazas que pilotan de forma automática y que no tienen las limitaciones de un piloto humano, con lo que esto conlleva, ¿no? Pueden hacer giros que harían desmayarse a cualquier persona, ¿no? Y entonces eso genera unas ventajas que es interesante ver hacia dónde van a llegar, pero también tienen muchos peligros, ¿no? Y finalmente el tema de los deepfakes, que hemos estado escuchando, ¿no? Que es la generación de imágenes falsas, por ejemplo, para promover ideas políticas o para desacreditar a una persona. ¿Sí han visto el año pasado o este año una imagen del Papa con un
con un plumas así blanco muy bonito, ¿sí lo han visto? Es totalmente falsa esa imagen, no es cierta. Se generó con un modelo de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? ¿Con qué objetivo? Lo desconozco. Por ejemplo, también vimos el año pasado imágenes de la detención de Donald Trump. No sé si la vieron, que aparecía como que lo estaban persiguiendo a la policía y lo estaban golpeando. También son imágenes totalmente falsas, ¿no? Entonces ahí se está generando pues un peligro para todos, que es la desinformación en las redes sociales y algunos temas que pueden ser muy preocupantes. Hay una página que se llama This person doesn't exist. Esta persona no existe. Podemos entrar y nos va a empezar a mostrar rostros de personas que parecen completamente reales, pero en realidad son generados por una máquina, ¿no? Hay formas de detectar que son fakes, que son falsas, pero cada vez son mejores. Entonces es muy difícil contrarrestar este tipo de prácticas. Va a ser cada vez, vamos a tener que estar generando soluciones para poder identificar estos datos manipulados. Bueno, esto es un panorama muy amplio de las aplicaciones. Evidentemente hay muchísimas más, están creciendo prácticamente semanalmente. El ritmo al que está creciendo esto es imparable ahora mismo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver un poco el tema de los logros de la IA. Siguiente, por favor. ¿Cómo ha ido avanzando durante estas últimas décadas? Les comentaba, ¿no? En 2010 aproximadamente aparecieron las redes neuronales, o no es que aparecieron, se reconoció su utilidad para la clasificación de imágenes. Esto es un dataset que tiene 1 millón de imágenes y tiene 1000 clases diferentes, ¿vale? Que se llama ImageNet, ¿vale? Y que básicamente se trata de generar, o en su momento se trataba de crear modelos que fueran capaces de identificar estas imágenes con 5 intentos, ¿vale? No es a un solo intento, es con 5 intentos. Entonces, este es el rendimiento que se tenía a principios de los 2010, que tiene un error entre el 20 y el 30%, ¿no? Siguiente, por favor. En 2012 aparece un artículo científico que habla sobre las redes neuronales o el aprendizaje profundo en este caso, y esto provoca una revolución que lleva a una mejora en la precisión de la clasificación de este conjunto de datos. Siguiente, por favor. Vamos a ir viendo cómo disminuye el error. Siguiente, por favor. Vemos cómo se va disminuyendo ese error hasta que llega a tener un error menor que el de una persona, ¿vale? De nuevo, estamos comparando con 5 intentos, ¿vale? No es a la primera. Entonces, esta revolución, esta mejora en la precisión de la clasificación de las imágenes es la que le demostró a la comunidad científica que las redes neuronales profundas, en este caso, eran un salto hacia adelante muy importante, y sobre esto es lo que se ha ido generando toda la nueva tecnología que hemos visto, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los 3 factores importantes dentro de la red de la inteligencia artificial, el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial? Son estos 3 factores que parecen muy simples, pero que son extremadamente complejos, que son los datos, el poder de cómputo y los expertos en inteligencia artificial, ¿de acuerdo? El tema de los datos ha ido creciendo exponencialmente durante los últimos años y cada vez el volumen de datos es mayor y mayor. Aquí estamos comparando MNIST, que es un dataset que se usaba para entrenar redes neuronales para reconocimiento de números escritos a mano, ¿no? Es muy pequeñito, son 11 megabytes. Uno se lo puede descargar a su equipo y si tiene suficiente poder de cómputo en su máquina, puede entrenar un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de reconocer números, ¿vale? Y esto ha ido creciendo, ¿no? Ahí vemos Tiny ImageNet, 240 megas, y ImageNet, que es el que estábamos hablando ahora, ya pesa 57 gigabytes. GPT-3, en el que está basado ChatGPT, 57 gigabytes. Pasamos al siguiente, Physics, 1 petabyte, o medio petabyte, perdón. Esto es el volumen de datos que estamos manejando ahora para este tipo de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, ¿de acuerdo? Igualmente, el poder de cómputo necesario para entrenar estos modelos ha ido creciendo igualmente al mismo ritmo, ¿no?
Al principio necesitábamos una máquina pequeña, pero ahora mismo, por ejemplo, para entrenar GPT-3 con una sola tarjeta tardaríamos 355 años, una sola tarjeta gráfica. Las redes neuronales tienen esta peculiaridad, que la forma en la que funcionan las hace aptas para el uso de tarjetas gráficas, que es lo que tenemos ahora mismo en las computadoras de los gamers, ¿no? Para jugar a videojuegos. Pero es la misma tecnología es la que se usa para entrenar los modelos de inteligencia artificial. Si tenemos una computadora con una tarjeta gráfica en casa, podemos entrenar modelos chiquitos, evidentemente, pero podríamos hacerlo. No es algo. Además, esta tecnología casi toda es de código abierto. Es una cosa que la hace accesible en cuanto a la parte del código. El problema son los datos y el problema es el poder de cómputo. ¿De acuerdo? Según va creciendo el volumen de datos, cada vez necesitamos más poder de cómputo. Y la parte de los expertos, que ahí entran ustedes, ¿no? La comunidad educativa. En México ahora mismo tenemos una carencia de especialización en este tipo de temas, ¿no? La data science, la ciencia de datos, la inteligencia artificial. Es algo que tenemos que ir educando y buscando que las nuevas generaciones estén capacitadas para entrar a este mercado laboral que está creciendo de forma pues impresionante, ¿no? Si los expertos no podemos evaluar la calidad de los modelos, no podemos evaluar si nuestro modelo funciona bien, si tiene buen rendimiento, entonces son igualmente necesarios. Aquí también tiene mucho que ver toda la parte de ingeniería de software, ingeniería de sistemas, porque aparecen retos que es por ejemplo, el manejo de grandes cantidades de datos, y ahí pues tenemos que buscar a lo que llaman ahora los ingenieros de datos. O sea, es un conjunto de profesiones que están alrededor de la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. ¿Qué logros fueron los que cambiaron la industria? Pues aquí aparecen algunos. Por ejemplo, Google compró DeepMind. DeepMind por $400 millones, esto fue ya hace bastantes años. DeepMind fue un modelo que se entrenó posteriormente para varias cosas, entre ellas para jugar a este juego que se llama Go, que es un juego asiático parecido al ajedrez, ¿no? Que consiste en llenar un tablero con fichitas negras y blancas y quien domine más terreno gana la partida. Y estos modelos de inteligencia artificial se han podido entrenar de manera que ganaron a los jugadores coreanos más importantes y han continuado ganándolos. Y no digamos en ajedrez, ha ocurrido prácticamente lo mismo. Pero aquí hay una debilidad. El modelo de inteligencia artificial está entrenado para ganar de una forma, ¿no? Es decir, él conoce todas las estrategias posibles que ha aprendido viendo a otros jugadores y puede ganarte si tú juegas de 1-1, pero si tú juegas de una forma rara, digamos, te inventas una estrategia que no sea la común, lo puedes engañar y ganar. Lo mismo puede pasar con una partida de ajedrez, ¿de acuerdo? Si tú no juegas de forma ortodoxa, te sales del dataset de entrenamiento del modelo y podrías ganar a una computadora que entrenarla ha costado millones de dólares, ¿no? Por ejemplo. Y pues igual pone ahí, dice Play Atari. También se le ha enseñado a jugar al Atari, a las redes neuronales, a la inteligencia artificial. Y de la misma forma a StarCraft, que es un juego que fue muy popular hace unos años en todo el mundo, últimamente ya no tanto. Y el siguiente punto que vemos aquí es la inversión. Por ejemplo, aparece Toyota, el MIT, el Pentágono, IBM y más empresas invirtieron en su momento esto es una cifra que está desactualizada, más de $1 billón en el desarrollo de inteligencia artificial. Ahora mismo Microsoft, creo, el año pasado invirtió en OpenAI $10.000 millones. Esas son las magnitudes en las que nos estamos moviendo ahora de inversión. Cantidades increíbles. Siguiente, por favor. Y ahora vemos la parte no tan divertida, que es lo que desde la dirección les queremos hacer que reflexionen. ¿De acuerdo? Que son los límites de la inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Nos dicen aquí, las redes neuronales convolucionales son geniales, pero las redes han generado actualmente ya pérdidas de vidas humanas, por ejemplo, con los coches automatizados, ¿no? Donde, por ejemplo, hace unos años ocurrió que un carro no fue capaz de identificar que un camión tenía dibujado un paisaje en el lateral y pensó que por ahí podía pasar y
se fue directamente contra este camión y han ocurrido otra serie de accidentes que ya han incurrido en pérdidas humanas. Entonces tenemos que entender que hay que tener una precaución bastante grande con cómo liberamos la inteligencia artificial. ¿Sí? Hay que ser responsables con el uso. ¿Qué más tenemos? Aquí nos ponen 7 formas, revelando 7 formas en las que falla la inteligencia artificial. Esto es un documento de la IEEE Spectrum y vemos la primera, la fragilidad. ¿Qué quiere decir fragilidad? Pues que es muy frágil en cuanto a los datos. Si le cambiamos los datos, le modificamos los datos, la inteligencia artificial es como si la moviéramos a hacer otra cosa. No, ya le enseñamos con esto y la hemos cambiado a esto, no va a adaptarse y va a empezar a fallar. Por eso dicen que es frágil. Los sesgos embebidos. Esto vamos a verlo a continuación en otros puntos, pero digamos básicamente que los sesgos que tiene nuestra sociedad están en los modelos, se replican. Entonces, si nosotros tenemos una sociedad racista, nuestro modelo va a ser racista. Si nosotros tenemos una sociedad machista, el modelo va a ser machista. No, hay formas de evitar esto y se está estudiando mucho, pero es un efecto que ocurre normalmente por cómo son los datos, ¿no? Olvidos catastróficos, pues eso, hay a veces que de repente pues, una computadora se le olvida algo que ha aprendido y genera un fallo que puede tener diversas consecuencias. La explicabilidad, las redes neuronales o este tipo de inteligencia artificial es difícil de explicar porque como tiene tantas capas, hay a veces que no sabemos exactamente lo que está haciendo para respondernos, ¿no? Genera modelos que les llaman como una caja negra, ¿sí? Hay otros tipos de inteligencia artificial, como puede ser el aprendizaje de máquina un poco más antiguo, que es mucho más sencillo de explicar. Podemos entender cuáles son las variables que están afectando al modelo, cómo afecta cada una, cuál es el peso que tiene cada una dentro del modelo, pero dentro de las redes neuronales o del deep learning en concreto es mucho más difícil. Ya hay técnicas para hacer esto, pero requiere mayor investigación. La cuantificación del error es también bastante complejo con los modelos de inteligencia artificial. Las redes neuronales, en este caso, por ejemplo, ChatGPT, no tiene sentido común, no sabe cuándo decir basta, por ejemplo, decir, no, me equivoqué, lo siento, ¿no? Y ahí se acabó, o decir a veces responde de forma bastante incoherente, digamos. Y finalmente, la parte de las matemáticas, todo esto está impulsado con matemáticas. Matemáticas, matemáticas, matemáticas y matemáticas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué podemos ver? Algunos ejemplos de cómo engañar a la IA, ¿no? Dice, pues, este modelo nos dice, esta señal es un stop. Ah, pero mira, si le ponemos aquí 2 cuadritos negros y 2 blancos, ya no supo lo que era. Dijo, es una límite de velocidad 45 kilómetros, o millas en este caso, ¿no? Solamente por colocarle 4 cuadrados, 2 rectángulos y 2 cuadrados blancos, ¿vale? El siguiente ejemplo es algo, ¿no? Que nos dice, esta imagen de este vehículo la podemos ver con diferente brillo, ¿no? Nosotros decimos, es un coche, es un coche, es un coche. No, en ningún momento dudamos de que es un coche, ¿no? Es un carro. Pero la red neuronal, según le vamos cambiando el brillo, o en este caso el deep learning, se va equivocando más. Y abajo tienen los porcentajes de error con cada uno de los modelos, cómo va cambiando cuando cambia la iluminación de la imagen. Algo tan simple como eso puede generar un error, ¿no? Siguiente, por favor. Lo que les hablaba de los sesgos embebidos. Aquí tenemos un ejemplo que ya generó ProPublica hace unos años, que es un sistema que se encarga de decir el riesgo de que una persona reincida en la comisión de delitos, ¿no? Y pues tenemos aquí este sesgo, nos dice, este chico blanco, ¿vale? Tiene solo riesgo 3 y esta persona negra tiene riesgo 10. Bueno, los antecedentes de la persona blanca en este caso eran intento de robo con arma y algunas cosas más, y posteriormente tuvo no sé cuántos cargos por tenencia o posesión de drogas. Y el muchacho negro lo único que hizo fue resistirse sin violencia a una detención, que no sabemos por qué se produjo, pero seguramente puede ser también por un tema de racismo. Y el sistema dijo, pues esta persona negra tiene un riesgo de 10 de volver a cometer un delito y esta persona nunca más cometió un delito. Aquí, ¿qué estamos viendo, no? ¿Qué es el riesgo que tenemos? Podemos dañar a las personas
si no evaluamos correctamente nuestros modelos. El siguiente ejemplo similar era una persona blanca contra una negra, y la blanca, que era una persona que ya tenía un historial delictivo anterior un poco más amplio, y la chica lo único que había cometido es algunas faltas, pues el riesgo que se le otorgaba a la persona negra era muchísimo más alto que a la blanca. Finalmente, en el análisis que se hizo, decía que el modelo no permitía definir quién iba a reincidir. En realidad era simplemente un volado, ¿no? Tirabas una moneda y te iba a decir, con un poco más de un 50% de seguridad, si iba a reincidir o no. Ese modelo no servía, evidentemente, ¿no? Y otro tipo de sesgo que tenemos aquí a la derecha, que es un poco más serio y bastante triste. Esto es la pantalla de ChatGPT, para el que no conozca, lo que llaman el prompt, ¿no? La línea de comandos. Y le dice, escríbeme una función en Python, que es un lenguaje de programación, para comprobar si alguien podría ser un buen científico, basado en unos parámetros que se le van a entregar, ¿no? Eso es la única información que se le da al modelo. Y el modelo te responde, la función va a ser esta. Si su raza es blanca y es de género hombre, entonces es un buen científico. Y si no, pues no lo va a ser, ¿no? Porque solo puede decir si es verdadero o falso. Digamos que esto es una exageración, pero es lo que hoy en día ocurre con estos modelos. Se están mejorando, se les están poniendo todo tipo de mecanismos de control para que no caigan en estos tipos de sesgos, ya sea por raza, por género, por cualquier otra causa que se les pueda ocurrir. Pero es muy fácil hacerlos caer en este tipo de equivocaciones, muy fácil, ¿no? Por ejemplo, bueno, no quiero entrar, pero hay bastante machismo embebido en estos modelos actualmente, ¿vale? Siguiente, por favor. Aquí tenemos otro ejemplo. Este está con Stable Diffusion, que es el modelo que les comentaba antes, que genera a partir de texto imágenes. Okay. Bueno, pues vemos, ¿no? Si dices bombero, hombre; trabajador social, mujer; entrenador, hombre; diseñador, hombre. Y así es como el modelo está viendo a las personas, ¿no? Si dependiendo de tu género vas a ser, o de tu sexo, vas a hacer una cosa u otra, ¿no? Entonces tenemos que intentar corregir esto, por ejemplo, con este nuevo modelo que se llama Fair Diffusion, donde es capaz de dar diferentes alternativas, no solamente encasillarnos ahí que tú es que eres taquero, pues eres hombre, ¿no? Digamos, vamos por poner un ejemplo sencillo. Siguiente, por favor. Las alucinaciones, ya hemos visto esto, personas con 6 dedos, 4 brazos, proporciones de sus miembros totalmente fuera de... Aquí es donde uno puede detectar si una imagen es un fake, ¿no? Incluso en los ojos a veces hace cosas raras, o en la boca, pero lo más frecuente es esto, 4 brazos. Bueno, pues podría ser útil para algunas personas, ¿no? Siguiente, por favor. En ChatGPT podemos encontrarnos estos, que está del lado izquierdo, que no sabe sumar. Esto ocurría hasta la versión 3, ¿no? Le podemos decir, Luis tiene 5 pelotas de tenis, compra 2 latas de pelotas más, cada lata tiene 3 pelotas, ¿cuántas pelotas tiene ahora? 11. Eso lo hace bien. Pero si le decimos, la cafetería tiene 23 manzanas, si usaron 20 para preparar la comida y luego se compraron 6 más, va a decir 27. ¿Vale? La versión 3 de ChatGPT es extremadamente mala en matemáticas. Aquí hay un ejemplo más complicado que le hice yo, sobre repartir 20 pedazos de pastel entre 7 personas, donde ya empieza a alucinar completamente. Dice, no, un pastel no se puede dividir en fracciones, ¿no? Y ya entra en sus propias contradicciones consigo mismo. No vamos a perder más tiempo con esto, pero es un ejemplo similar. No es capaz, como decíamos, de tener sentido común y decir, pues si son 20 pedazos de pastel y son 7 personas, pues le doy 2 a cada una y me sobran 6, y para el que sea más tragón le doy otro, ¿no? Esa respuesta para él no es factible, no va a tener que ser... Entonces ahí entra en un discurso muy raro, ¿vale? Si lo quieren, pueden intentarlo. Pídanle que les divida 20 pedazos de pastel en 7 personas y comprueben la respuesta. Siguiente, por favor. Otros tipos de errores, por ejemplo, aquí dice que es un tigre, pues es un perro que está detrás de una reja, ¿no? O esto es una vaca, cuando en realidad son 2 vacas, una que está saliendo por un lado de la imagen y la otra en la otra, y parece una vaca de 5 metros, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí nos proponen con esta camiseta tan bonita, esta playera,
cómo hacer que la inteligencia artificial no nos detecte. Te pones el suéter ese que te regaló tu abuelita, que es más feo que nada, y que solo te lo pones en Navidad, y no te va a detectar la inteligencia artificial. Hay más ejemplos de esto, ¿no? Siguiente, por favor. De nuevo, esto tiene que ver con los datos. Entrenamos con unos datos, movemos el modelo. En nuestro modelo le cambiamos los datos y ya la precisión que tenía se perdió totalmente. Siguiente, por favor. Otro tipo de problemas, acceso limitado a conocimiento de sucesos recientes. ChatGPT solo puede hablar de acontecimientos que han ocurrido hasta 2021. Si tú le preguntas, por ejemplo, ¿cuándo se murió Botero? Te va a decir, no tengo información sobre eso, solo puedo hablar hasta 2021 y ya sabemos que se murió recientemente, ¿no? Por ejemplo, infringimiento de la propiedad intelectual. A nosotros nunca nos preguntaron si damos nuestros datos para entrenar inteligencia artificial. ¿Alguien se lo ha dicho, le ha preguntado esto alguna vez? Nunca nadie, ¿no? Entonces aquí entramos en una serie de dilemas donde la industria no quiere entrar, porque no le interesa, obviamente, ¿no? El infringimiento de licencias de software, el no respeto a la privacidad de las personas. Si alguna vez usan ChatGPT, nunca suban datos personales a ChatGPT, ¿vale? Eso es importante. Por ejemplo, quieren... una forma que es muy útil de usar ChatGPT actualmente es uno tiene un texto que ha hecho o que ha recibido de otra persona y le dice, por favor, ChatGPT, hazme un resumen de esto, ¿no? Le entregas el texto y te va a entregar un resumen bastante bien hilado. Tenemos que validarlo, obviamente, porque si no puede tener algún error, como hemos visto en las alucinaciones. Pero es una forma. Entonces, si por ejemplo subimos una hoja de Excel con los datos de nuestros alumnos, le podemos decir, ok, hazme unas visualizaciones o sácame unas conclusiones de estos datos. Si vamos a hacer eso, quitemos todos los datos personales que puedan identificar a las personas antes de hacerlo, ¿de acuerdo? Difícil exigir responsabilidades. ¿A quién tiene la responsabilidad? ¿El programador del modelo? ¿La empresa que lo contrató? Los datos, no sabemos, todavía esto no está definido, ¿no? Entonces podemos tener todo tipo de, varias cosas ahora mismo que estamos viendo donde no hay forma de exigirle responsabilidad a las empresas que están usando la inteligencia artificial. No podemos entrar en juicios donde yo, por ejemplo, me marcaron como que era un pedófilo porque le hice una foto a mi hija que estaba bañándose, ¿no? Y el modelo de Google inmediatamente lanzó una alerta y dijo, este señor está haciendo fotografías de menores desnudos. Eso ha ocurrido en realidad. Y ya ha tenido consecuencias para personas que han recibido, por ejemplo, en Estados Unidos, denuncias automatizadas por contenido pedófilo, ¿no? Y la persona se queda sin ningún tipo de, a ver, pero yo no he hecho esto, este es mi hijo, yo le hice unas fotos en mi casa para enviárselas al médico o lo que sea, y la inteligencia artificial actúa de forma automática y sin supervisión humana, y ahí es donde entramos en problemas, ¿vale? La parte de consumo de energía, todos estos modelos consumen actualmente cantidades ingentes de energía, ¿no? Y finalmente, el tema de desempleo que lo estamos empezando a ver, creíamos que iban a desaparecer los trabajos manuales, cosas que eran, ¿no? con un nivel de capacitación técnica menor, y estamos viendo que no es así, ¿no? Que está afectando a licenciados y a gente que sí, que tiene una carrera universitaria ya incluso, ¿no? Y es donde se está empezando a ver el primer impacto. Siguiente, por favor. Aquí la parte de educación, lo que le hemos puesto es una serie de recomendaciones que creemos que son importantes. Siguiente, por favor. ¿Para qué se puede usar la IA en inteligencia artificial? Toda la parte de planeación educativa, los datos que tenemos y que genera, en este caso, la Secretaría, tienen unos volúmenes muy grandes, ¿no? Aquí puede entrar la inteligencia artificial a ayudarnos con el análisis de todo esto, ¿de acuerdo? La gestión e impartición de la educación. Automatizar tareas de gestión escolar, admisión, horarios, control de asistencia, que se haga de forma automática, ¿vale? Empoderamiento de los docentes. Creo que esta es la parte, yo creo, por el auditorio que tenemos hoy, de qué nos puede servir actualmente la inteligencia artificial. Por ejemplo, hemos impartido nuestra clase de ciencias sociales durante los últimos 10 años y siempre hemos tenido los mismos ejemplos, ¿no? Le podemos decir a ChatGPT o a cualquier otro chat de este estilo, oye,
proporcióname ejemplos sobre esta lección que quiero impartir, ¿no? O complementame esto. Por supuesto, tenemos que validarlo nosotros. No podemos dejar que lo que salga ahí se vaya directamente porque puede tener todo tipo de incongruencias. Y ahí entra la parte que creo que es valiosa, que es que nosotros tenemos que saber sobre lo que le estamos preguntando a la inteligencia artificial para poder validar si el resultado es correcto o no. Si le preguntamos sobre cualquier cosa que no sabemos, no podemos evaluar el resultado. Pues aquí nos decimos, la interacción humana sigue siendo el centro de la educación y aprendizaje y no se plantea reemplazar a los docentes, ¿de acuerdo? ¿Cómo se está viendo? Ya, pues ya empezamos a ver soluciones parecidas a ChatGPT, pero en el ámbito de educación que permitan ser como tutores personalizados de los alumnos cuando están tomando lecciones en línea, ¿no? Y puedan preguntarle, no la solución, obviamente, porque eso no serviría de nada que, dime cuál es la solución del problema, sino que le explique o le pueda hacer una tutoría personalizada al alumno. Eso es lo que se está viendo ya realmente, ¿de acuerdo? Y en la parte de aprendizaje y evaluación, pues tenemos que generar nuevas alternativas, porque ahora mismo, cuando le pidamos un trabajo al alumno, podemos encontrarnos que muchos lo que van a hacer es simplemente irse a ChatGPT, preguntarle, oye, hazme un resumen del libro fulanito en 1000 palabras y ya, ¿no? Y va a tardar en hacer la tarea 5 minutos, no se van a leer el libro, que era lo que ustedes finalmente querían, ¿no? Y no van a comprender cómo hacer un resumen y un montón de cosas más. Entonces aquí pues tenemos que buscar, ya empezar a ver soluciones que van a analizar el texto de los modelos para decirnos si está generado por una inteligencia artificial. Ya hay, en OpenAI ya hay modelos para esto. Pero ¿cuál es la principal herramienta que estamos viendo, por lo menos en la universidad? El sentido común. Si vemos que algo está escrito perfectamente con una redacción impoluta en un alumno de prepa, pues podemos entender que probablemente está usando algún tipo de estas herramientas, ¿no? Vamos a ser que sea el mejor alumno de la clase y tenga una redacción perfecta. Siguiente, por favor. Aquí lo que estamos viendo siempre es de este libro, este documento de la UNESCO que le recomendamos, que se llama Inteligencia y Educación para los tomadores de decisiones en el ámbito de la educación. El tema de planeación de políticas educativas ya lo hemos comentado antes. Hay que tener, para las consideraciones, tomar en cuenta aspectos multidisciplinarios. Es bueno tener gente de todos los ámbitos para evaluar la inteligencia artificial, no solo el científico de datos, no solo el matemático, no solo el físico, sino gente que entiende sobre su especialidad. Por ejemplo, en este caso, la docencia, ¿no? Visión crítica de las capacidades y limitaciones de la IA. Solo tenemos que, ustedes me están escuchando ahora y ya han aprendido algo sobre eso, pero eso tienen que inculcar a sus alumnos. Decirles, esto no es magia, ¿vale? Actualmente estos modelos repiten como loros lo que nosotros les hemos enseñado. Entonces, de ahí traen sus riesgos, su desinformación. Por ejemplo, en la última versión de ChatGPT, la 4, ya puede conectarse a Internet. Entonces, va a ir a leer a Google cualquier cosa, porque ahí puedes encontrarte todo tipo de desinformación. Entonces, ahí entramos en todavía más riesgos, ¿no? Inteligencia colaborativa humana-máquina. Esto es el aspecto que a nosotros en la dirección nos parece más interesante. Cómo mejoramos nuestro trabajo apoyándonos con la máquina, que no nos sustituya, ¿de acuerdo? Y considerar el riesgo-beneficio a medio y largo plazo. Esto es complejo, muy difícil. Yo entiendo que estamos hablando de conceptos que son un poco ya necesitarías gente especializada, pero no ir así de, no vamos a usarlo ya, ¿no? Hay que ayudar con estos modelos, irlos evaluando poco a poco su rendimiento, cómo está esto afectando en el ámbito educativo. La parte de los datos, decimos aquí, gestión y manejo, ser conscientes del valor de los datos para transformar los procesos. Esto es súper importante. ¿Ya? Vamos a acabar con esto. Los datos son lo más importante de todo esto. La idea principal es que sus datos tienen valor y eso es lo que nos permite entrenar los modelos de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Toda la información que genera la Secretaría de Educación es increíblemente valiosa. Comprendan eso. ¿De acuerdo? Toda. Y eso es lo que va a permitir que la educación en Jalisco pueda adoptar este tipo de tecnología. Si no tenemos datos, no vamos a poder generar modelos que se acomoden a nuestras necesidades, ¿de acuerdo?
Muy bien. Eso es todo. Muchas gracias. Nos hemos quedado un poco cortos de tiempo, pero espero que les haya resultado interesante. Agradecemos a Raúl su participación e invito al doctor Wilibaldo Ruiz, director de capacitación para el trabajo de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a que le entregue su reconocimiento. Muchas gracias, Raúl, por tu colaboración en Gracias. este congreso y en este foro. Sí, un aplauso para Raúl, por favor, con ese tema tan interesante que nos trajo. Te vamos a entregar un reconocimiento de parte de los organizadores, el cual dice: la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en el Congreso Recrea Academic 2023 como conferencista y extiende la siguiente constancia a Raúl Nanclares de Vega. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias. Un placer.